Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde el final de la Primera Guerra Mundial, el trauma de los más de 20 millones de muertos condujo a muchos artistas y también músicos a explorar la abstracción en su trabajo. Sin embargo, desde entonces la figuración resiste e incluso, como en la obra de nuestro invitado de hoy, el artista franco-argentino Mario Gurfein, convive en un mismo artista. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes. Bienvenido a Muchas Radio gracias. Francia Internacional. El título de la exposición que inauguras mañana, este martes 17, en la Galería Argentina de París, Abstracciones y Figuraciones, es singularmente en plural. Sí, Eh, Hay muchas abstracciones, ¿no? Muchas figuraciones en la historia del arte. sí, yo tengo una idea, ni siquiera es una hipótesis, pero es una idea. Para mí toda la pintura es abstracta, porque hay un camino que se hace desde la cabeza a la mano y de la mano a la cabeza que lleva durante siglos a reproducir aquello que la realidad nos presenta, pero está reproducido a través de una técnica, la técnica de la pintura, que es abstracta. Para mí, toda la pintura es abstracta. E incluso cuando yo empecé a trabajar con mi maestro, yo le llevé para que él viera en qué estaba ciertos cartones de témpera que eran totalmente abstractos. Y de repente apareció un poco la realidad, pero es una realidad utópica, no es la realidad. Me contabas, Mario, hace unos años que habías estudiado violín. En la música también se puede hablar de figuración y de abstracción, ¿no? A Sí, partir de los años 30. es cierto, es así. Es así. Y la música que se ha inventado a partir de los años 30, como tú decías, incluso un poquito antes, puede ser considerada como abstracta, porque no hay la representación de imágenes reales, sino que es eso, es música pura. A mí me interesa muchísimo, me sigue gustando mucho, yo estoy siempre cerca de la música. Mario, es cierto que empiezas a dibujar de muy niño, con apenas 6 años, para escapar de las frecuentes disputas de tus padres. Exactamente, era la manera de no oírlos. Yo me metía debajo de la mesa del comedor, que tenía una un mantel muy grande, y ahí dibujaba, y no los oía. Era tu universo ese. Era mi mundillo, sí. Y a veces mi hermana mayor me acompañaba, venía ella. Sí, mi hermana me ayudó mucho a encontrarme yo, a encontrar Importante. mi yo, que me ha permitido luego convertirme, perdón por la palabra, en un profesional de la pintura. Hablando de tus hermanos, ¿de qué modo te marcó el regalo de tu hermano mayor el día de tu noveno cumpleaños de un libro dedicado a Klee? eh, y, Fue la muy visi- fuerte eso. y luego la visión de sus cuadros en el Museo de Sí, Bellas Artes. sí, pero fue fuertísimo porque yo retrospectivamente recuerdo que cuando vi las reproducciones pensé, esto existe, es cierto, existe. Y para mí fue un momento de maravilla, de descubrir que alguien había hecho eso.
¿Intentaste comprender lo que quería decir Klee o te dejaste llevar por No, sensaciones? no traté de entenderlo. No, yo creo que no traté nunca de entenderlo. A mí él me llega al corazón directamente y del corazón a la cabeza. Curiosamente, hace 20 años te consagran una gran exposición en el mismo museo donde fuiste a ver la obra de Klee, ¿no? Sí, ¿Qué sentiste viendo tus cuadros, no lejos de los de Klee? una emoción muy fuerte y una especie de fierté, de orgullo tonto, infantil. Pero era un cierto orgullo. Yo estoy en el mismo museo donde está Klee y Picasso y Y bueno, Goya, y Goya ni fantástico museo. hablemos. Sí. Pero cuéntanos, ¿qué papel desempeñó Juan Batlle Planas, un artista catalán Catalán, que se sí. mudó a Argentina y que fue tu profesor, tú fuiste su alumno? Él era un hombre extraordinario. Mi padre estaba un poquito preocupado porque yo estaba en mi cuarto pintando todo el tiempo y el colegio estaba un poquito descuidado. Entonces lo invitó a Valle a almorzar a casa. Y Valle era un hombre que tenía un humor magnífico y además era muy inteligente. Y me acuerdo el menú, yo tenía 14 años, hace mucho ya de esto, pero el menú, la señora que hacía la cocina en casa había hecho arroz con menudos de pollo, una especie de De paella. pseudo paella, sí. Y estábamos comiendo y en un momento dado mi padre le pregunta a Valle, dígame, maestro, ¿usted cree que Mario tiene futuro como pintor? Y recuerdo la respuesta de Valle. Valle le dijo, Mario está habitado. Y ahí se detuvo. Y mi padre entendió lo que le estaba diciendo. Habitado y herido. Me contabas que Malraux había dicho una frase Sí, fantástica. pero eso lo descubrí después. ¿Cuál era la frase de Malraux? La frase de Malraux era, todos los artistas son niños o adolescentes que en algún momento de sus vidas son heridos por otro artista. Y luego construyen una obra tratando de cerrar la herida, cosa que es imposible. Todavía no se ha cerrado la No, herida no, que por Klee suerte. te produjo. Por suerte. ¿Qué pasó para que en 1963 cogieras un barco y vinieses aquí a Europa? Bueno, quería conocer Europa y la única manera que tenía de hacerlo era trabajando en un cargo, en un barco de carga, para poder juntar dinero, porque era bien pago. En esa época el trabajo era muy duro, porque traíamos novillos en pie, novillos vivos, 2.000, 2.200, desde Rosario, en el interior de la Argentina, a Génova. Y bueno, era un trabajo duro, Terrible, había que darles ¿no? de comer, había que evitar que se peleen, porque a veces se peleaban, eran novillos, pero eran medio torillos por momentos. Y perdíamos el 10% de la cara, lo cual es enorme en el camino, porque había algunos animales que hacían una fiebre intestinal y había que tirarlos al agua. Terrible. Y había otros que se quebraban y era lo mismo, el mismo destino al agua. Y sucedió algo increíble, increíble, es algo que yo he vivido y que cuando lo cuento la gente trata de imaginarlo, pero no saben lo que es. La frecuencia de paso, eran 2 barcos que hacían el mismo trabajo. Entonces la frecuencia de paso por las aguas ecuatoriales era bastante reducida. Y ahí es donde se quebraban o se morían de infección intestinal. Y entonces había que tirarlos al agua. Y ahí ¿qué apareció? Apareció una jauría de orcas que nos seguían esperando la comidita. Increíble. Pero es increíble porque yo sé, de acuerdo a lo que la ciencia dice, que los animales no tienen ninguna capacidad de razonamiento, pero quizás tienen memoria, no sé cómo es exacto, pero tirábamos los bichos, eran animales de 300 kilos, 300 y pico de kilos, y no terminaban de hundirse en el agua y ya estaban devorados por las orcas. Increíble. Y había una orca jefa y 4 otras que la seguían.
hay que ver lo que son esos animales. Bueno, es bastante improbable que una orca se encuentre con un novillo de 300 kilos en pleno océano, ¿no? No, por eso les llamó la atención y por eso nos seguían, nos esperaban. Increíble. Y luego, cuando parábamos de tirar los bichos, golpeaban contra la coque del barco para pedir más. Es extraordinario. Increíble. Pues, llegas a Francia, me imagino lo primero que haces es ver museos, ¿no? ¿O me equivoco? No, Cuéntame. no tengo vergüenza de eso. No, yo compré un autito en Génova, un Fiat 500, el verdadero, no ese que hacen ahora. Y llegué a París, donde estaba mi amigo Antonio Seguí, que había llegado el año anterior, y me recibió muy bien. Y entonces lo primero que hice, no fue ir a ver museos, era caminar por la calle. Me gustaba la calle, ver cómo vivía la gente. Y luego sí, fui al Louvre, Beaubourg no existía, el Musée d'Orsay tampoco. Y después empecé a ver galerías. Y yo era un poquito pretencioso en esa época. Había ganado 2 premios importantes en la Argentina y ya creía que estaba todo hecho. Y estaba todo por empezar a hacerse. Sobre todo aquí en París, ¿no? Sí. Claro que sí. Desde entonces vives en Francia. ¿Cómo fueron para ti los años de la dictadura? ¿Te dolía te dolía Argentina como a Unamuno le dolía a España durante la guerra? Sí, era terrible. Porque me doy cuenta que yo me autocensuraba. Pero no solo me autocensuraba para hablar, para pensar también. Fueron años muy, muy duros. Y yo he perdido amigos. Hace 2 años, no, un poquito más, 3 años creo, que estuve en la Argentina y fui a visitar un monumento donde figura el nombre de uno de esos amigos al que mataron de manera horrible. Y me puse a llorar y no podía parar de llorar y no podía alejarme de ese monumento que está en la costanera, al borde del río. ¿Qué me pasa? Y yo me preguntaba, ¿qué me pasa? Pero no podía parar. El dolor era muy fuerte, porque él además representaba muchos otros que yo no conocí, y algunos que he conocido, en fin. Esos años de dictadura fueron horribles. Mario, 7 años, es mucho. demasiado. Mario, ¿se puede decir que tu pintura tiene el color o la textura de los recuerdos? Es muy posible, es muy posible. Yo creo que en mi pintura lo primero que surge es la soledad. Y no sé, y hay también quizás una cierta melancolía que tiene que ver no solo con la Argentina, sino con la ciudad de Buenos Aires, donde yo nací y donde he vivido, ¿no? Creo, sí, puede ser. La música argentina, hablábamos antes de empezar el programa, tiene una cierta melancolía, una cierta nostalgia. ¿De dónde sale esa nostalgia? Quizás de que es un país de inmigración. Quizás de eso, y de una inmigración muy pobre. Los inmigrantes que llegaron a la Argentina llegaban con hambre y comieron y bebieron y fueron aceptados. Yo creo que debe venir de eso la melancolía. Pero incluso antes, la colonización argentina fue muy dura. Hubo guerras tremendas. Terrible. Hablando de sueños, de recuerdos, tu obra no está muy lejos del surrealismo tampoco, ¿no? No, mi maestro era surrealista. Valle Planas era surrealista y él lo reivindicaba. Y creo que yo no sé si soy surrealista, los otros dirán, pero puede ser que lo sea, sí. Sí, algunos llaman lo que yo hago realismo mágico. ¿Por qué realismo mágico? No sé, sí, ¿por qué no identificarme con el surrealismo? El surrealismo en el fondo es una manera de escapar a la realidad que no siempre es fácil. Exacto, pero tampoco es fácil ser surrealista. Es el surrealismo, yo no sé qué es.
Va a cumplir 100 años. Precisamente, sí, 100 años. Hay 100 años de surrealismo. Y me pregunto si yo tengo algo que ver con lo que pensaba Breton. No creo. Pero en algún lugar nos encontramos. Seguro que sí. Pero volvamos a la exposición que inauguras mañana martes en la Galería Argentina. Es un ejercicio muy difícil, ¿no? Mezclar abstracción y figuración. No para mí. No para mí. Incluso sí, hay parte de los trabajos que expongo son totalmente abstractos. Y yo los quiero, ¿eh? Los quiero tanto como quiero los figurativos. Es una prueba de libertad, ¿no? Porque Breton era un dogmático terrible. Sí, era muy dogmático Breton. Era totalmente... Uy, claro, pero era muy difícil también definirse como una surrealidad en esa época. En esa época. Ahora hay una tolerancia mucho mayor a todo lo que es arte y no arte que pasa por arte, en fin, la gente es mucho más tolerante. ¿Te sorprende que el realismo haya sobrevivido? No, para nada. Sigue sobreviviendo. Hay grandes pintores, hubo hasta hace poco. El nieto de Freud, un gran pintor, Fantástico. es un gran pintor realista, no solo figurativo, sino realista. Y la realidad de él tiene una fuerza extraordinaria. Descarnada, realmente. Sí, sí. Increíble. No. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Galería Argentina, aquí en París, este martes 17 de septiembre para la inauguración de la gran exposición de Mario Guggenheim, Abstracciones y Figuraciones. Muchísimas gracias, Mario, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti. Me da placer hablar contigo. Ha sido un placer compartido. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jan Burdelas, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina también. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.